¿Han escuchado alguna vez hablar del grupo criminal Los Rastrojos? Su nacimiento no distó demasiado del de otras organizaciones narcotraficantes. Sin embargo, en poco tiempo, el grupo logró construir una identidad propia dentro del conflicto armado colombiano. Los Rastrojos nacieron como brazo armado del Cartel del Norte del Valle, pero supieron aprovechar las oportunidades que dejó el conflicto en Colombia. Intentaron sacar provecho de los espacios que dejaron las desmovilizaciones de las autodefensas y al mismo tiempo establecieron alianzas con grupos guerrilleros. Esta es la historia de los Rastrojos, un grupo liderado por los hermanos Comba y Diego Rastrojo, hombres capaces de asesinar a su propio líder para emanciparse y quedarse con el control de la organización. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook, X y TikTok como @lachilito. Comenzamos. Diego Pérez Henao y el nacimiento de los Rastrojos. Al igual que muchos grupos del crimen organizado, los Rastrojos nació como brazo armado del Cartel del Norte del Valle. Esta era una organización colombiana dedicada al narcotráfico que operaba en el norte del Valle del Cauca y que desde fines de los años 90 respondía a Wilber Varela alias Jabón. Más allá de su liderazgo, para 2002, Varela mantenía un fuerte conflicto con otro capo de la misma estructura, Diego Montoya alias Don Diego, y con su ejército privado, los Machos. En este contexto de tensión, decidió crear su propio brazo armado. Uno de sus lugartenientes, Diego Pérez Henao alias Diego Rastrojo, reclutó a los primeros integrantes del grupo y con el paso del tiempo, la organización comenzó a ser conocida como los Rastrojos. Diego Pérez Henao no era un simple integrante dentro del Cartel del Norte del Valle. Si Wilber Varela le había encomendado la creación de un brazo armado propio, era porque lo consideraba uno de sus hombres de confianza. Además, no era solamente un soldado de armas, también tenía experiencia directa en el negocio del narcotráfico y en la gestión de la cadena de producción de cocaína. Según distintas investigaciones, comenzó como sicario, pero luego se especializó en la recolección de coca y el montaje de laboratorios para procesarla. Ese recorrido hizo que los Rastrojos no funcionaran únicamente como un ejército privado al servicio de Varela. Además de intervenir en la guerra interna contra los Machos, sus integrantes protegían laboratorios y rutas estratégicas para el tráfico de droga en el suroccidente colombiano. Con el tiempo, la estructura empezó a involucrarse cada vez más en el negocio de estupefacientes, llegando a tener células armadas en distintas regiones del país para asegurar los cultivos de coca, custodiar laboratorios y controlar corredores de circulación dentro de Colombia. En paralelo a la expansión de los Rastrojos, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez avanzaba en las negociaciones con las Autodefensas Unidas de Colombia, la principal federación de grupos paramilitares del país. El proceso había comenzado formalmente con el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, firmado en el año 2003, y buscaba la desmovilización de miles de combatientes. En ese contexto, los Rastrojos intentaron presentarse como una organización paramilitar para participar de las negociaciones con el gobierno. Bajo el nombre de Rondas Campesinas Populares, el grupo buscó obtener reconocimiento político y acceder a los beneficios de un eventual proceso de desmovilización. En otras palabras, un brazo armado surgido de un cartel intentaba sacar provecho de un proceso de paz. Sin embargo, las autoridades colombianas rechazaron su participación y no permitieron que se incorporaran a las negociaciones. Ante la negativa, no dudaron en continuar con su expansión más allá de su centro tradicional en la costa pacífica. Para el año 2006, los Rastrojos llegaron a la región cafetera de Quindío, Risaralda y Caldas y luego avanzaron hacia La Guajira en la frontera norte del país.
En pocos años, la organización pasó a tener presencia en más de un tercio de los 32 departamentos de Colombia. Si bien este crecimiento podía verse como una señal de fortalecimiento y consolidación territorial, lo cierto es que también trajo sus problemas. Con la expansión del grupo, Wilber Varela comenzó a perder el control sobre el brazo armado del Cartel del Norte del Valle. Pero para entender la caída del líder narco, primero es necesario detenerse en otros integrantes que tendrían un papel clave dentro de la historia de los rastrojos. Los hermanos Comba. A pesar de haber sido el impulsor del grupo, Diego Pérez Henao no fue el único integrante de los rastrojos que ganó peso dentro de la organización. Javier Antonio y Luis Enrique Calle Serna, conocidos más tarde como los hermanos Comba, también terminarían desempeñando un papel decisivo en el futuro del grupo. Javier, el mayor de los hermanos, inició su recorrido criminal en el departamento de Putumayo como integrante del Ejército Popular de Liberación EPL, una guerrilla de orientación marxista surgida en los años 60. Sin embargo, no estaría mucho tiempo en sus filas, ya que en 1991 el grupo se desmovilizó como parte del proceso de paz impulsado por el gobierno de César Gaviria. Aunque no hay demasiada precisión sobre este periodo, todo indica que, en lugar de incorporarse a la vida civil, Javier Calle Serna aprovechó la desmovilización del EPL para reacomodarse dentro del mundo criminal. Una vez desarticulada la guerrilla, se trasladó a la ciudad de Cali, en el departamento del Valle del Cauca, donde comenzó a trabajar como sicario. Colaboró con distintos narcotraficantes de la región hasta captar la atención de Wilber Varela, el líder del Cartel del Norte del Valle. Al igual que muchos otros hombres del narcotráfico, Javier Calle Serna ingresó a la organización criminal como un soldado raso, pero su desempeño en un episodio puntual terminó definiendo su futuro dentro del cartel. En 1995 asesinó a sangre fría, alias Nico, el jefe de seguridad de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, los históricos líderes del cartel de Cali. Era una estructura que para entonces mantenía una fuerte rivalidad con el Cartel del Norte del Valle. Según distintos testimonios, Calle Serna se dirigió a un restaurante llamado El Rodicio en Cali y, sin mediar palabra, descargó su arma sobre Nico. A partir de ese episodio, comenzó a escalar posiciones dentro de la estructura mafiosa del Cartel del Norte del Valle y terminó ganando la confianza y el respeto de Wilber Varela, hasta convertirse en su mano derecha. De hecho, para comienzos de 1998, ya integraba la seguridad personal de alias Jabón y al mismo tiempo dirigía Mongo, una oficina de cobro en Cali. Pero Javier Antonio no era el único integrante del cartel con sangre Calle Serna. La otra mitad de los futuros hermanos Comba era Luis Enrique, quien según distintos testimonios ingresó a la organización gracias a la influencia de su hermano mayor. Tenía apenas 21 años cuando se incorporó al entorno de Wilber Varela, atraído por la promesa de que el propio capo financiaría sus estudios de aviación. Y Varela cumplió. Le pagó cursos de especialización en pilotaje de helicópteros y aeronaves y con el tiempo Luis Enrique terminó convirtiéndose en una pieza clave para consolidar el envío de droga. A diferencia de Javier Antonio, su perfil estaba mucho más ligado a la logística del narcotráfico que a las estructuras sicariales. Quienes lo conocieron lo describieron como un hombre que se sentía más cómodo en las ciudades y en las cabinas de vuelo que en los campamentos armados o en los enfrentamientos en la selva. Mientras Luis Enrique construía su reputación en los cielos, Javier Antonio hacía lo suyo en la tierra. A diferencia de su hermano, tenía experiencia en combate y conocía de cerca la lógica de las estructuras armadas. Después de todo, había pasado por las filas de una guerrilla antes de ingresar al mundo del narcotráfico. Ese perfil le valió un primer apodo dentro del cartel. Según distintas investigaciones, comenzaron a llamarlo combatiente, probablemente por su pasado guerrillero. Con el tiempo, el sobrenombre se acortó simplemente a Comba y el alias terminó extendiéndose a ambos hermanos, que pasaron a ser conocidos como los hermanos Comba. Aunque Javier Calle Serna ya se había ganado una reputación en el mundo criminal, su destino dentro de la organización terminó de definirse a comienzos de los años 2000. Aquel año, Wilber Varela lo convocó para trabajar junto a Diego Pérez Henao en las filas de los rastrojos.
Juntos construyeron una sólida relación laboral y lograron que la organización ganara fuerza y autonomía. De esta manera, lo que había nacido como un brazo armado subordinado al Cartel del Norte del Valle empezó a transformarse en una organización con poder propio. Pero para poder dar el salto definitivo, antes debían romper el vínculo con quien había sido su mentor. Tenían que acabar con el hombre que los había llevado hasta allí, nadie más y nadie menos que Wilber Varela. El corte de cordón. Para comienzos de 2008, Wilber Varela seguía siendo uno de los principales jefes del Cartel del Norte del Valle, aunque llevaba años viviendo en la clandestinidad. Desde comienzos de los 2000 se encontraba prófugo y era buscado tanto por las autoridades colombianas como por la justicia de Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de $5 millones por información que permitiera capturarlo. Pero la presión sobre Varela no solo venía de las autoridades, también acumulaba enemigos dentro del mundo narco. En enero de 2008, Néstor Reverol, el jefe de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela, confirmó en una rueda de prensa que el narcotraficante Wilber Varela había sido hallado muerto en territorio venezolano. Su cuerpo apareció junto al de otro hombre en una cabaña del parador turístico Fresh Air, ubicado en el estado andino de Mérida, a unos 200 kilómetros de la frontera con Colombia. Ambos cuerpos presentaban múltiples impactos de bala de una pistola calibre 9 milímetros. Quien dio aviso a las autoridades fue Daniel Rosales, dueño del hospedaje, después de que una empleada de limpieza encontrara una ventana abierta y los descubriera ensangrentados dentro del lugar. Según los reportes, la escena estaba cubierta de rastros de violencia. Botellas, sábanas y utensilios de cocina estaban salpicados con sangre. Poco tiempo después, la verdad comenzó a circular con la fuerza del rumor. Se supo que quienes habían ordenado el asesinato eran Javier Antonio Calle Serna, alias Comba, y Diego Rastrojo. Según distintas investigaciones, la ruptura se produjo cuando Varela intentó frenar la expansión de los rastrojos en los departamentos de Santander y Norte de Santander, territorios clave para las rutas del narcotráfico hacia Venezuela. Pero además, detrás del conflicto territorial había algo todavía más profundo. Para ese entonces, los rastrojos ya habían crecido lo suficiente. Manejaban rutas, laboratorios, sicarios y territorios propios. ¿Por qué iban a quedarse subordinados al poder del Cartel del Norte del Valle? Era hora de terminar de independizarse, y así lo hicieron. Después de acabar con Wilber Varela, lo que empezó siendo un brazo armado, comenzó su camino hacia convertirse en uno de los líderes del narcotráfico colombiano. Nueva etapa: ser capos. Una vez eliminado alias Jabón, Javier Antonio Calle Serna y Diego Rastrojo quedaron al mando de los rastrojos. Ahora no respondían a nadie más que a ellos mismos. Juntos ocuparon los espacios que habían perdido los narcotraficantes del Cartel del Norte del Valle, como también los de varias estructuras paramilitares que se habían desmovilizado tras el proceso impulsado por la Ley de Justicia y Paz de 2005. En medio de ese reordenamiento del mapa criminal, los rastrojos no perdieron tiempo y expandieron rápidamente su influencia territorial. Mientras mantenían su bastión histórico en el Valle del Cauca, el grupo se expandió hacia el sur del país, especialmente en los departamentos de Cauca y Nariño, zonas estratégicas por su salida al Océano Pacífico y por las rutas del narcotráfico. Para afianzar esa expansión, los hermanos Calle Serna también establecieron alianzas con estructuras guerrilleras de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, del Ejército Popular de Liberación e incluso con sectores del Ejército de Liberación Nacional. En este punto es importante dejar en claro que no se trataba de coincidencias ideológicas, sino de acuerdos comerciales estratégicos orientados al control territorial, la protección de corredores y el negocio de la cocaína. Pero el crecimiento de los rastrojos no dependió solamente de los vacíos territoriales dejados por el paramilitarismo ni de sus acuerdos con estructuras guerrilleras. El grupo también logró fortalecerse gracias a un importante aliado. Se trató de Daniel Barrera, alias el Loco Barrera, quien junto con los hermanos Comba y Diego Pérez Henao integró la cúpula de la organización. Desde el oriente del país, el Loco Barrera operaba principalmente en los departamentos orientales de Meta y Guaviare y supervisaba buena parte del tráfico internacional de droga. Según algunos investigadores,
Luis Enrique Calle Serna, el hermano menor de Javier Antonio, fue uno de los principales articuladores de la alianza con Barrera. Ambos manejaban rutas hacia el Pacífico y Venezuela y coordinaban parte de los envíos internacionales. Aunque Luis Enrique tenía un perfil menos visible que Javier Antonio, su conocimiento de las rutas aéreas y de la logística del narcotráfico lo convertían en una pieza muy importante de la organización. Tras la alianza con el Loco Barrera, la nueva forma de los rastrojos terminó de consolidarse. Mientras Diego Rastrojo comandaba las estructuras rurales y armadas del grupo, los hermanos Comba manejaban redes urbanas, especialmente en Cali, donde controlaban sicarios, oficinas de cobro y buena parte de la coordinación del negocio internacional de la cocaína. Con esta estructura, el grupo incluso logró expandirse hacia Antioquia, especialmente a la subregión del Bajo Cauca. Allí, pese a la presencia de rivales como los urabeños, los rastrojos consiguieron controlar laboratorios de producción de cocaína y hacerse con rutas clave del narcotráfico hacia el norte del país. Para 2010, la organización ya se había convertido en una de las estructuras criminales más poderosas de Colombia. Sin embargo, el rápido crecimiento de los rastrojos también comenzó a exponer tensiones internas. Mientras los hermanos Calle Serna contemplaban la posibilidad de entregarse a las autoridades estadounidenses y negociar beneficios judiciales, Diego Rastrojo prefería mantener la estructura y conservar el control territorial del grupo. Más allá de la cocaína, minería ilegal y el temible cartel de Sinaloa. Pero la inmensa ambición de los rastrojos no se detuvo únicamente en el tráfico de drogas. Para consolidar su abrumador poder económico, la organización diversificó sus rentas criminales con una visión empresarial verdaderamente aterradora. Rápidamente incursionaron en la minería ilegal de oro, un negocio tan lucrativo como destructivo, apoderándose de minas en el occidente del país mediante la extorsión a los mineros locales y la imposición de vacunas o cobros clandestinos. Además, entendieron que para jugar en las grandes ligas del narcotráfico internacional necesitaban socios igual de formidables. Fue así como establecieron estrechos y rentables vínculos con peligrosos carteles mexicanos, principalmente con el temido cartel de Sinaloa. Los rastrojos se convirtieron en proveedores estratégicos, garantizando que toneladas de cocaína pura llegaran a Centroamérica y México a través de veloces lanchas Go Fast y sofisticados semisumergibles que partían desde las ocultas costas del Pacífico colombiano. Esta poderosa alianza internacional multiplicó sus ingresos exponencialmente, pero también los puso definitivamente en el radar de las implacables agencias de inteligencia globales. La sangrienta guerra contra los urabeños. Si bien los rastrojos parecían intocables en su época dorada, pronto se encontraron con un rival igual de sanguinario y expansionista, los urabeños, hoy conocidos como el Clan del Golfo. Tenemos un video sobre el Clan del Golfo en este canal. Lo que comenzó como esporádicas disputas fronterizas se transformó rápidamente en una despiadada guerra a muerte por el control absoluto del Pacífico colombiano, el Bajo Cauca antioqueño y las estratégicas rutas del narcotráfico. Fue un enfrentamiento brutal. Los urabeños, con un imponente ejército paramilitar bien financiado y una letal capacidad de reclutamiento, comenzaron a arrebatarle territorio a los rastrojos a sangre y fuego. Las calles de ciudades como Cali y distintos municipios del Valle del Cauca y Antioquia se convirtieron en un hostil campo de batalla, dejando a su paso una estela de violentos homicidios y zozobra ciudadana. Esta asfixiante presión militar por parte de sus rivales, sumada al implacable acoso de las autoridades, fracturó la confianza interna del grupo. Los rastrojos se vieron acorralados, gastando millonarios recursos en una guerra de desgaste que, a la larga, sería el principal detonante de su inminente colapso. La entrega. En poco tiempo, lo que hasta entonces había sido una discusión interna entre los líderes de los rastrojos acerca de entregarse o continuar, comenzó a volverse visible en los hechos. En junio de 2011, Javier Antonio Calle Serna fue acusado por el Distrito Este de Nueva York por cargos de tráfico de drogas, junto con otros 9 integrantes del grupo, varios de los cuales ya habían sido detenidos en Colombia.
Pero las autoridades estadounidenses no eran el único problema para Javier Comba. Además de la creciente presión judicial, los rastrojos comenzaron a perder terreno frente a los urabeños, que avanzaban sobre zonas clave en Antioquia, Córdoba y distintos corredores de la costa del Pacífico. Cada vez más cercado, Comba enfrentaba un escenario muy distinto al de los años de expansión del grupo. Mientras tanto, los rumores sobre una posible entrega se volvieron cuestión de Estado. A comienzos de 2012, el presidente Juan Manuel Santos confirmó públicamente que Javier Antonio Calle Serna mantenía conversaciones con autoridades de Estados Unidos para entregarse. A eso se sumó la captura en Ecuador de otro de sus hermanos, Juan Carlos Calle Serna, ocurrida en marzo de ese mismo año. Desde la acusación del Distrito Este de Nueva York en junio de 2011 por cargos de narcotráfico, Javier Antonio Calle Serna había comenzado a mantener conversaciones con la Administración de Control de Drogas DEA para negociar su entrega y una eventual colaboración con la justicia estadounidense. Pero el avance de los urabeños sobre territorios controlados por los rastrojos y la detención de su hermano, Juan Carlos, terminaron de empujarlo hacia esa decisión. Finalmente, Javier Antonio cerró su acuerdo con la DEA, se entregó y el 8 de mayo de 2012 fue trasladado a Nueva York. Meses más tarde, Luis Enrique también negoció con la DEA y se entregó en Panamá. Con la entrega de los hermanos Comba, Diego Pérez Henao asumió el mando general de los rastrojos. Sin embargo, la salida de dos de las principales figuras de la cúpula dejó a la organización profundamente debilitada y aunque parecían muchas malas noticias en un mismo año, la seguidilla no pararía. En julio de 2012, Pérez Henao fue capturado en Venezuela, cerca de la frontera con Colombia, y meses más tarde fue extraditado a Estados Unidos. Los rastrojos quedaron sin un liderazgo claro, lo que derivó en una pérdida de poder y de capacidad de reclutamiento. Años más tarde, Wilfrido Torres, alias Necoclí, se posicionó como uno de los principales jefes del grupo, pero ese periodo de relativa estabilidad duraría poco. En 2019, Necoclí fue capturado en Venezuela y uno de sus subordinados, John Jairo Durán, alias Menor, asumió el liderazgo. Sin embargo, distintas versiones sostienen que, aún preso, Necoclí se negó a ceder el control, lo que habría provocado una guerra interna dentro de las filas. El escandaloso cruce fronterizo de 2019. Pero la historia de los rastrojos tendría un último y sorprendente giro mediático en la compleja frontera colombo-venezolana, un territorio que siempre usaron como retaguardia estratégica y ruta de contrabando. En un escandaloso episodio que sacudió la política internacional en febrero de 2019, la imagen del grupo criminal volvió a acaparar los titulares globales. Durante el tenso concierto Venezuela Aid Life y el intento de ingresar ayuda humanitaria a Venezuela, el líder opositor venezolano Juan Guaidó cruzó clandestinamente la frontera hacia Colombia. Semanas después salieron a la luz unas polémicas fotografías donde Guaidó posaba sonriente junto a dos hombres fuertemente armados. Esos hombres no eran otros que Albeiro Lobo Quintero alias el Brother y John Jairo Durán alias el Menor, despiadados cabecillas de los rastrojos en esa región. Aunque el equipo de Guaidó aseguró desconocer la verdadera y sombría identidad de las personas que lo ayudaron a cruzar por las trochas ilegales, el bochornoso incidente demostró que, aunque diezmados a nivel nacional, los rastrojos seguían ejerciendo un peligroso y silencioso control territorial en la porosa frontera con Venezuela. Al momento de la grabación de este video, junio de 2026, se desconoce quiénes lideran a los rastrojos, cuya débil presencia en los últimos años ha tenido escaso impacto en la dinámica criminal de Colombia. Hay penas y penas. Luego de las extradiciones a Estados Unidos, quienes habían sido los principales líderes de los rastrojos recibieron condenas por su participación en el narcotráfico internacional. En 2014, Pérez Henao se declaró culpable de haber traficado aproximadamente 81.000 kilos de cocaína entre los años 1994 y 2008, primero junto a Wilber Varela y luego como integrante de los rastrojos.
fue condenado a 30 años de prisión y además la Corte le impuso una multa de $1 millón y un periodo de 5 años de libertad condicional tras el cumplimiento de su condena. En cuanto a los hermanos Comba, Javier Antonio habría entregado en 2014 un total de 64 propiedades a cambio de la reducción de su pena y la de su hermano Luis Enrique. La negociación tuvo efecto. En 2017, Luis Enrique fue sentenciado por una corte federal de Nueva York a tan solo 9 años de prisión por delitos vinculados al narcotráfico y conspiración para el envío de cocaína. Javier Antonio también fue condenado por la justicia estadounidense en el marco de su proceso de cooperación con la Fiscalía Federal de Nueva York. La jueza le impuso una pena de también 9 años de prisión por cargos de narcotráfico, una sentencia reducida debido a su colaboración con las autoridades y al aporte de información en la desarticulación de los rastrojos. Lo último que se supo de Javier Antonio se relaciona con el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos. En mayo de 2026, las autoridades dispusieron que exjefes narco, entre ellos el propio Comba, debían abandonar el país en un plazo de 60 días, aun cuando hubieran cumplido su condena y colaborado con la justicia. En ese sentido, se espera que pronto regrese a Colombia. Conclusiones. Está claro que, de los 3 principales capos de los rastrojos, quien pagó el precio más alto fue Pérez Henao, quien nunca contempló llegar a un acuerdo con la justicia. En el caso de los hermanos Comba, sus procesos dejan en evidencia que las negociaciones con las autoridades pueden derivar en penas reducidas en comparación con la magnitud del daño atribuido a sus organizaciones. Hasta aquí este video, gracias a todos por llegar hasta el final y conocer a fondo un poco de la historia reciente de Colombia. Ya saben que si les gusta este contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook, X y TikTok como @lachilito. Quiero enviarle un saludo especial a los suscriptores y también a los miembros. Hoy vamos a saludar a José Alexander Rincón Capera. José, gracias por ser parte de esta hermosa comunidad. Un abrazo grande para ti y para todos. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. A continuación, los invito para que vean los siguientes videos que les van a dar un contexto de todo lo que ha sido el conflicto interno en Colombia. Vamos a conocer la historia del cartel del Norte del Valle, del cartel de Cali, también la guerra interna entre carteles en el departamento del Valle del Cauca. Así que los invito para que sigan conectados con este canal.